El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, es un acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, los tres países intercambian cerca de 2.600 millones de dólares en productos al día, lo que equivale a 108 millones de dólares por hora. Aunque México tiene 46 convenios comerciales que le dan acceso a 1.000 millones de consumidores potenciales, hace un par de años Norteamérica significó 66.5% del valor del comercio total de nuestro país con el mundo. Este Tratado de Libre Comercio creó una de las zonas comerciales más grandes del mundo. Hoy alberga a 7% de la población mundial y equivale al 48% del PIB nacional. Canadá y Estados Unidos son los mercados de exportación más importantes para las industrias estratégicas de México. Recientemente terminó la quinta ronda de negociaciones. Se esperan entre 7 y 9 de ellas. Lo ideal para todos es llegar a fortalecer la competitividad de la región, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades económicas del siglo XXI y promover la certidumbre de inversiones y comercio en América del Norte. Y esto antes de la elección presidencial en nuestro país. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién pierde más? Los expertos en Mujeres 360. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres 360. El tema de hoy es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué tratar un tema así en un programa que, bueno, pues es sobre temas de mujeres, para mujeres, pero también para hombres? Bien, es que es un tema que es muy actual y además nos atañe a todos, y sobre todo a las mujeres en el ámbito laboral y también en el ámbito familiar como jefas de familia. Entonces, qué bueno que usted está con nosotros, porque hoy en Mujeres 360, el Tratado de Libre Comercio. Y me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Gustavo Almaraz, él es vocero de la Coparmex. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Claudia, gracias por invitarnos. También nos acompaña Alfonso Bouzas, él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfonso, ¿qué tal? Claudia, mucho gusto. Y por otra parte está con nosotros Larry Rubin, él es presidente de la Comunidad Americana en nuestro país. Larry, ¿cómo estás? Claudia, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, bienvenidos los tres y vamos a conocer un poco más de ellos. Gustavo Almaraz Petrie es vocero de la Conferencia Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Se ha especializado en corporaciones por parte de la Universidad Panamericana. Es director ejecutivo del Grupo Estrategia Política, coordinando consultoría política y cabildeo para compañías nacionales e internacionales. Es vicepresidente de la Asociación Nacional de Lobby Profesional, una agrupación sin fines de lucro cuya misión es promover el desarrollo de prácticas éticas profesionales en la actividad de cabildeo. José Alfonso Bouzas Ortiz es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cuenta con una maestría en Historia y Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ganador del Premio Universidad 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ganó el primer lugar del Premio de Investigación Laboral, otorgado por la Secretaría del Trabajo. Es autor y coautor de 32 libros. Realizó un estudio sobre trabajadores migratorios en México a solicitud de la Comisión para la Cooperación Laboral del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, particularmente Farm Worker Justice Fund. Larry Rubin es desde hace 13 años
el representante del Partido Republicano en México, siendo este el país con mayor número de estadounidenses en el mundo después de la Unión Americana. Formó parte del consejo directivo y fue CEO de la American Chamber of Commerce, representando la inversión americana. Es el presidente de la comunidad estadounidense en nuestro país, The American Society of Mexico, representando a 2 millones de americanos en nuestro país y a decenas de organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Desde hace años se ha consolidado y hoy es considerado uno de los líderes de opinión más influyentes en la relación México-Estados Unidos. Bien, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La verdad es que esto ha causado, por una parte, pues muchos cuestionamientos, causa miedo, también es una gran oportunidad, hay muchos puntos de vista y hoy queremos aquí, tratar de contextualizar el tema y entenderlo muchísimo mejor. Alfonso, ¿México puede sobrevivir sin el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Mira, nada es fatal, última palabra, en economía global. Pueden cambiar las cosas. Sin embargo, el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá tiene la particularidad de la vecindad. Entonces, pues eso marca mucho de la necesidad. Y de la necesidad no nada más para México, sino para los otros 2 países, ¿o no, Larry? Totalmente, la verdad es que el Telecán ha sido un gran instrumento para México, pero también para Estados Unidos y Canadá. Y definitivamente en esta renegociación no me cabe la menor duda que va a ser renegociado apropiadamente para los 3 países y que el próximo 2018 vamos a estar viendo la firma del mismo. ¿Por qué? Porque es importante no nada más para los empresarios en los 3 países del Telecán, sino también para el consumidor final. El consumidor norteamericano, por ejemplo, tiene grandes beneficios, sin hablar del consumidor mexicano, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, sí estamos en un proceso de renegociación, estamos en un proceso que puede ser en momentos álgidos, porque justo es una renegociación. Claro. Pero el fin común, y ahí es donde yo creo que hace toda la diferencia del mundo, Claudia, es que los 3 quieren permanecer en el Telecán. Pero no lo van a demostrar así porque están ahorita en la renegociación, ¿no? Justo en ese proceso álgido de tú que me das, yo que te doy, y pues hay que tener posturas a veces complicadas y difíciles, pero el fin común es definitivamente el que el Telecán quede renegociado. O sea, aquí no hay perdedores, Gustavo. Depende, yo creo que es una negociación, ¿no? Al final del día es una negociación y tienes que ver qué vas a ceder, qué vas a conceder, qué cosas vas a poner sobre la mesa. México tiene una actitud bastante constructiva en la negociación, ha puesto salidas y siempre va a poner salidas a las peticiones, algunas de ellas un poco más difíciles del gobierno americano, el gobierno canadiense con cosas innovadoras. Aquí ahorita en tu programa de temas de mujeres, cosas de inclusión de la mujer, lo cual me parece innovador, importante, interesante. Sin embargo, yo creo que se tiene que ver de una manera integral y tratar de lograr, vamos a decir, objetivos muy específicos. Uno, que la región de Norteamérica siga siendo de las más competitivas, si no la más competitiva del mundo, ¿no? Que en el Tratado de Libre Comercio renegociado se plasmen cosas innovadoras como se hizo hace 23 años. Y tercero, que México sea considerado como una plataforma estratégica en términos de la conexión con todo el mundo. Entonces, si partes de esa base global, ahí creo que todos somos ganadores. Específicamente, probablemente sí habrá algunos sectores perdedores en alguna negociación muy específica y muy concreta. A tu pregunta inicial que le hacías al doctor de si México puede vivir o no vivir sin el tratado, yo lo único que diría es lo que sí ha demostrado mucho esta renegociación son las faltas internas que como país tenemos. Entonces, yo creo que México sí puede, no sería lo ideal, por supuesto, pero lo que sí es importante acelerar, y ahí sí lo hemos enfatizado mucho desde la Coparmex, es acelerar las grandes deficiencias que internamente se han demostrado ahorita en esta negociación, como tema fiscales, salarios, seguridad y ciertas cosas. O sea, hay oportunidades, Gustavo. Yo creo que hay oportunidades que nos han salido y hemos dicho, a ver, independientemente de nuestra dependencia o no dependencia con otros países o tratados de libre comercio, necesitamos mejorar muchas cosas internamente y eso yo lo veo como oportunidades. Ok, tocaron el tema de la mujer y este es un programa para mujeres, Alfonso. Entonces vamos a platicar un poco cómo se puede ver impactada a nivel laboral la mujer
con todos estos cambios? Sé que la pregunta a lo mejor es un poco general, ¿no? Y tendríamos que entrar por sectores también, ¿no? Pero, ¿cómo se ve afectada la mujer? Pues mira, yo creo que es buena pregunta, Claudia. Yo creo que definitivamente la mujer como el hombre, porque el tratado es hecho pues no de género, sino más bien sí, claro, para incluir. Y como decía Gustavo, hay temas innovadores dentro del Telecán, como puede ser inclusión, que son muy importantes. Definitivamente, cómo impacta a la mujer, como impacta también al hombre, es naturalmente el tratado al consumidor final le ha venido a traer beneficios, ¿no? Al igual que ha venido a traer, por ejemplo, en México, pues mayores ofertas laborales. Las empresas norteamericanas fueron innovadoras en el tema de inclusión, ¿no? Los números de mantener o inclusive incrementar el número de mujeres ejecutivas es muy importante en las direcciones de recursos humanos de las empresas americanas y también hoy de las mexicanas. Entonces yo creo que el impacto de este comercio trilateral, no solamente bilateral, ha sido muy importante y ha marcado una pauta para ser ejemplo en las empresas a nivel global, ¿no? Entonces creo que el Telecán, como está siendo renegociado y que va a terminar en marzo del 2018, es mi parecer bien negociado, va a ser muy importante porque marca una nueva era para el Telecán, una nueva era en donde tienes, por ejemplo, comercio electrónico ya detallado, porque en el 93, pues comercio electrónico no existía, ¿no? Y hoy en día es una realidad. Por ejemplo, el sector energético en el 93 en México estaba totalmente cerrado a la inversión, un grave error que le produjo a México que estuviera hoy la situación en el sector energético como está, pero gracias, afortunadamente, hay una reforma y esa ya se puede incluir el sector energético y ya puede ser competitivo a nivel global, lo cual México no era competitivo a nivel global. Entonces hoy en día ya puede ser competitivo y eso va a estar dentro del Telecán, al igual que también temas de corrupción, y yo creo que eso afecta a mujeres, afecta a hombres, el tema de luchar contra la corrupción y que quede también plasmado en un tratado que está arriba de las leyes, yo creo que también es muy significativo. Entonces creo que ante el ángulo de esto, la renegociación del Telecán va a resultar en un neto positivo para las tres naciones. Alfonso. Bueno, mira, yo creo que lo primero que habría que tomar en cuenta es que en este tratado nos toca bailar con la más fea. ¿Por qué? Aportamos mano de obra barata, recibimos empresas que nos mandan maquila y la producción final se realiza pues en los países desarrollados. El principal sector en el que se tiembla ahorita es el automotriz. ¿Por qué? Bueno, porque se hicieron una serie de inversiones, capital asiático, capital norteamericano, de todos lados, y llega el señor Trump y dice va para atrás. Por supuesto, bueno, será muy el presidente de los Estados Unidos, pero los empresarios le dijeron muy pronto, no puede ser. Y no puede ser porque Estados Unidos necesita la mano de obra barata que nuestro país le ofrece aquí. Y dentro de esa mano de obra barata está como una franja muy importante la mano femenina. Cuando menos en lo que es electrónica, los maquiladores prefieren 9 mujeres y no 10 hombres. Eso mismo nos coloca en una situación, digamos, de que el Tratado de Libre Comercio va a seguir. ¿Por qué? Bueno, pues porque con independencia de lo que declare un político de dudosa seriedad, la economía tiene sus reglas y no va a poder cambiar esto. Es más, los empresarios norteamericanos van a ser los primeros que dicen quiero la mano de obra mexicana en territorio mexicano y que me cuesta 10 veces menos que lo que me cuesta la mano de obra en Estados Unidos. Gustavo, ustedes a nivel patronal, ¿cómo ven esta situación? Un poco retomando mi comentario anterior, se denotan, nos hacen ver las grandes deficiencias que a veces tenemos en nuestro país.
La Coparmex ha sido insistente, yo diría que hasta necios en términos del salario mínimo y los ajustes del salario mínimo. Se hizo recientemente un ajuste que creemos pues no es suficiente, la verdad. Si tú lo ves comparado de subirlo a 88 pesos, lo ves como estás al nivel de Nicaragua, estás por abajo de Colombia, estás lejano a Japón, Estados Unidos, Canadá. Exacto, estás muy lejos de tener un salario competitivo para hombres y mujeres, como lo visualizamos nosotros, pero no solo esos temas, sino que también la parte de las reformas, la seguridad interior, son cosas que se necesitan corregir para no depender, no tener una dependencia mayor hacia otros países. Reactivar el consumo interno es también de manera muy importante. Entonces, por eso la Coparmex, si bien ha venido acompañando el tema del Tratado de Libre Comercio en la parte laboral, es relevante, es muy relevante. No quiero complicar la discusión, pero ahí el factor reforma fiscal en Estados Unidos sí complica un poco las cosas porque los va a hacer más competitivos en términos de costos. Pero al final del día, nosotros lo que hemos tratado de hacer desde acá es empujar la agenda interna para eliminar esas dependencias y aparte muy importante, yo creo que lo que comenta Gustavo, el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos básicamente va a bajar la tasa impositiva a las empresas del 35 al 20, un gran logro para las empresas norteamericanas, particularmente en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, a mi parecer, y justo como piensa Coparmex, se tiene que hacer una reforma fiscal urgente en México. Claro. ¿Por qué? Porque México va a quedar descuadrado de la región, porque vas a tener tasas competitivas en Estados Unidos y en México no. Y entonces la idea un poco es que bajes la tasa impositiva en México para crear mayores fuentes de empleo, porque al igual estás apoyando a los empresarios que están dando más al país, ¿no? Entonces ahí va un poco la tesitura de que México le urge una reforma fiscal competitiva en la región y así puede estar sincronizada con Estados Unidos y también con Canadá. Ok, vamos a hacer, perdón Alfonso, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mujeres 360. Estamos platicando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No se vayan.